Este estudio forma parte de una iniciativa que está realizando Sinergia realmente desde hace 2 años, pero que actualmente le hemos querido dar mayor intensidad al tema de indagar qué está pasando en los espacios asociativos a nivel comunitario y lo más local, con los cuales Sinergia había, digamos que, distendido su aproximación. Y entonces, con la ayuda de Gerardo González, de Consultores 21, se planteó la realización de unos focus group en 3 ciudades del país, en Cumaná, en Barquisimeto y en Caracas, y con unos interesantes resultados que ya Gerardo nos informará, y con una caracterización bien particular que unos de ellos, la mitad, con personas, ciudadanos cuya aproximación a la participación ciudadana es un poco, digamos que esporádica, por decirlo mucho, y con activistas actualmente incorporados en una suerte de participación más intensa y más consciente. Entonces, sin más preámbulo, podemos dar inicio, Gerardo. El estudio y un poco los antecedentes del estudio, que es interesante, ¿no? Sobre todo para mí en lo personal, ¿no? Yo vengo trabajando con Sinergia hace muchos años y casualmente en el año 2009 nos mandaron a hacer un estudio parecido, no igual, pero parecido. En ese momento había una campaña, probablemente ustedes se acuerdan de ¿Para dónde va Venezuela?, ¿no? Y nos mandaron a hacer un estudio similar en donde le preguntábamos a activistas o a vecinos cómo estaba la situación del país, etc. Entonces yo tuve la oportunidad en ese año de hacer ese estudio y bueno, este año hice y le voy a ir comentando un poco qué pasaba en el 2009, que probablemente ustedes se acuerdan muy bien, y qué encontramos este año, ¿no? Este es un estudio que, fíjense, el título es a propósito, es una aproximación a la participación ciudadana y es un estudio cualitativo. Tuvimos mucho cuidado con el título porque, como ustedes saben, cada región del país, cada ciudad del país tiene su propia dinámica de participación. Es decir, nosotros no sabemos o no hemos caracterizado qué está pasando en Maracaibo o en Boconó o en Oriente o en el sur del país. Entonces es una aproximación. Y es una aproximación desde el punto de vista cualitativo, es decir, lo que yo les voy a narrar es lo que me dijeron ellos. No hay un análisis, por supuesto, pero al ser cualitativo es básicamente basado en los testimonios de estas personas, ¿no? Vamos con la siguiente. Como les dijo Lorena, hicimos sesiones de grupo en 3 ciudades, Caracas, Barquisimeto y Cumaná, un poco poniéndonos de acuerdo con Sinergia en esas 3 ciudades, Caracas por ser la ciudad principal, Barquisimeto porque sabemos que hay algo de asociatividad ahí, bastante desarrollado, por cierto, con distintas organizaciones, y Cumaná por ser digamos, una ciudad intermedia, pequeña, que tiene muchísimos problemas, ¿no? Si ustedes, no sé si han ido a Cumaná recientemente, pero si quieren ver una ciudad post-apocalíptica, les recomiendo que se paseen 2 días por ahí. Es impresionante el desastre, por llamarlo de alguna manera, que está ocurriendo ahí, ¿no? Y como les digo Lorena, tuvimos 2 tipos de sesiones. En cada ciudad tuvimos una sesión de activistas, y estos son personas que de alguna manera en este momento están realizando algún tipo de actividad vecinal, parroquial, algún tipo de actividad con ONGs, con distintas organizaciones. Imagínense ustedes organizaciones religiosas, imagínense ustedes organizaciones culturales, deportivas, Boy Scouts, distintos tipos de asociatividad como consejos comunales, como asociaciones de vecinos, como jefes o líderes de sus edificios o de sus comunidades. Entonces son activistas que están haciendo cosas en este momento. Y las otras 3 sesiones fueron con personas que no estaban haciendo nada, es decir, que declararon que en este momento no estaban activas, aunque en el pasado, y en el pasado me refiero probablemente un año antes, habían quizás hecho algunas cosas. Es decir, vecinos
comunes y normales, vecinos de a pie. Ya vamos a ver cómo en los resultados, los discursos son por supuesto variables, ¿no? y tienen un poco que ver con la dinámica de cada uno. Esta es la fecha de campo, 4 al 10 de abril. Esto es importante porque en términos de situación país, aunque esto sigue en evolución, muchísimos problemas con el efectivo, muchísimos problemas con el transporte público, muchísimos problemas con el acceso a alimentos, que los vamos a ver quizás reflejado en el discurso, ¿no? Vamos con la siguiente. Un poco los objetivos del estudio era entender la participación ciudadana en la asociatividad entre estos ciudadanos en estas 3 ciudades. Como de nuevo les repito, no es una aproximación, o sea, cada ciudad y cada comunidad y cada, digamos, espacio tiene su dinámica, pero quisimos hacerlo en estas 3 ciudades. Un poco entender la experiencia y la capacidad de organizarse de los participantes en los últimos 3 años, cómo están haciendo, y aquí Sinergia nos pidió que buscáramos organizaciones o vecinos o personas que se estuvieran organizando, digamos, un poco más hacia abajo, ¿no? Es decir, más en términos de edificios, comunidades, zonas particulares de las ciudades, ¿no? Conocer su opinión sobre qué es la participación, y esto es interesante. Vamos a ver un poco los resultados y los proyectos comunitarios que ellos hayan logrado desarrollar en estos tiempos, conocer los obstáculos y oportunidades que tiene la participación y la posibilidad de tener metas, y esto es importante a corto, mediano y largo plazo. Ya vamos a ver un poco los resultados. Entender la importancia de las decisiones compartidas y los espacios democráticos para las propuestas de asociatividad, y aquí vamos a tratar de entender si estas personas que se están organizando tienen, digamos, el deseo de formalizar sus organizaciones, que es algo quizás que nos interesa a todos, ¿no? Y obviamente aquí comprender el rol del Estado, pero no solamente el Estado, sino qué papel está jugando la empresa privada ahorita en quizás algunas de las actividades que ellos realizan. ¿Hay participación del Estado? ¿Hay participación de la empresa privada? Lo vamos a ver. Dale a la siguiente, dale corrido. Esto es un poco digamos, la estructura de la sesión. La estructura de la sesión, como saben, normalmente son 8 a 10 personas en una sala. En el caso de Cumaná lo hicimos en una iglesia. En el caso de Barquisimeto lo hicimos en un hotel muy céntrico. En el caso de Caracas lo hicimos en las oficinas de consultores. Pero básicamente son 8 o 10 personas que no se conocían entre sí. Eso en el caso de los activistas es relativo, sobre todo en Cumaná y Barquisimeto, porque bueno, todo el mundo se conoce, pero en realidad no se conocían. Barquisimeto era interesante, la mitad se conocía y la mitad no. Me llamó poderosamente la atención. Dale 2 más. Y básicamente la sesión se hizo de la siguiente manera, ¿no? Les pedíamos a los invitados, luego que se presentaran, que nos hicieran un dibujo de la realidad del país. Es una técnica proyectiva que se usa mucho en este tipo de sesiones, y curiosamente para mí siempre es un misterio, a la gente le gusta dibujar, ¿no? Y dibujan un poco cuál es la realidad, ¿no? Y a través de eso, digamos, exteriorizan psicológicamente lo que llevan dentro, ¿no? Y vamos a ver un poco los dibujos ahora. Luego de eso hablamos de los principales problemas que están teniendo a través de esos dibujos. Luego hablamos de posibles soluciones ciudadanas a través de la participación, y ahí le preguntábamos qué es la participación, qué significa participar para ellos, qué ejemplos de participación recientes tenían o habían estructurado, cómo ellos veían la participación desde el punto de vista de los que no participan y desde el punto de vista de los que sí participan. Y ahí tuvimos una sección muy interesante de cómo los vecinos ven a los activistas y cómo los activistas ven a los vecinos, ¿no? Y vamos a ver los resultados también. Un poco luego el rol del Estado y también el rol de la empresa privada, si están trabajando con ellos, si están dándole recursos, etcétera, etcétera. Y al final un poco entender qué motivadores o qué drivers podrían o están haciendo ellos para que la gente participe al final. Es decir, cómo están motivando a la gente a organizarse de alguna manera. Vamos con la primera parte.
Ajá. Ok, vamos con la siguiente. Entonces, bueno, hay básicamente 4 resultados en torno a la situación país. Y acuérdense que esto es una narrativa de ambos grupos, y si yo tengo alguna distinción, y me pueden interrumpir cuando quieran, por favor háganlo, ¿no? Muchos dibujos de corazones rotos. Muy parecido al 2009, por cierto, pero con algunas diferencias. Es decir, el país está dividido, está polarizado. En el caso del 2009 estaba polarizado políticamente. En el caso del 2018, se los digo, y eso es en base a otros estudios, está dividido socialmente también. Es decir, estamos desunidos. Esa es básicamente la conclusión, ¿no? Es un país fracturado, muchos corazones rotos, muchas fracturas, ¿no? Y estamos desunidos como comunidad, como comunidad, como espacio geográfico, ¿no? Y sobre todo esa fractura se ve tanto en el plano social hasta en el cultural. La gente nos habla mucho de pérdida de valores, probablemente ustedes han escuchado mucho ese discurso. La gente no está unida, no se siente representada. No solo estamos fracturados por dentro, nos dijo alguien, sino que también desde afuera, solo por nacer en un sitio que se nos niegan aún más cosas. Nunca habíamos pasado por una situación por la que estamos viviendo, pero sí hay una esperanza de que nos volvamos a unir todos. Por mi casa hay 2 iglesias evangélicas que se pasan peleando, igualito como si fueran chavistas y opositores. Entonces ya no es ni siquiera un tema político, sino que es un tema de un poco individualismo, ¿no? Y eso lo hemos visto en otros estudios también, y un poco una desfragmentación social. Yo dibujé una misma Venezuela dividida en el lado de los pesimistas y en el lado de los optimistas. Del lado de los optimistas la gente se enfoca en la parte bonita y hacen algo, y los pesimistas están en los que se quejan y no hacen nada. Esto es una primera aproximación, y quiero que tomen en cuenta esta cita, a, digamos, la actitud que tienen los activistas y la actitud que tienen quizás los vecinos, ¿no? Es decir, un activista tiene otras motivaciones, está haciendo cosas, y entonces ve el lado positivo de la cuestión, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, pero sigue inmerso en una enorme crisis social, política, económica, ¿no? El segundo resultado en esta parte, ¿vale? La otra, ajá, es que vivimos en un país lleno de incertidumbres. Es decir, un plano de incertidumbre personal, social, colectivo, geográfico, espacial muy grande. Es decir, no hay certezas, ¿no? Y esas certezas, esa incertidumbre tiene mucho que ver con la falta de confianza, ¿no? Que es algo que también probablemente ustedes han visto en sus labores de sus organizaciones. Falta de confianza en el presente y falta de confianza en el futuro. Y esto lo hemos visto ya por 3 o 4 años en nuestros estudios en la oficina, pues. La gente no vive un presente de días, prácticamente ya es de horas, ¿no? Antes, hace 2 años, podíamos hablar de, bueno, cómo va a ser la gente para llegar al fin de la semana. Ahora estamos hablando de cómo sobreviven el día a día, ¿no? Y eso es una frase muy repetida. Entonces, esta incertidumbre es a todos los niveles. Es decir, es cada vez más difícil, y fíjense de nuevo, Venezuela fracturada, una bomba atómica y aparte un paisaje. La bomba es destrucción, pero el paisaje es el lado positivo, la esperanza. Un mapa donde coloqué muchas cruces por los muertos de los 20 años y muchas interrogantes por las expectativas que tenemos los venezolanos. Ninguno sabe lo que le depara el futuro. Un gran signo de interrogación, porque eso es lo que está a la cabeza de casi todos los venezolanos. No sabemos a dónde vamos ni en qué creer. Todo es una gran incertidumbre. Entonces, una corriente, inclusive entre vecinos y activistas, de incertidumbre. Vamos con la otra. Luego está, obviamente, el tema del hambre y cubrir las necesidades básicas, ¿no? En todas las ciudades, especialmente en Cumaná, es un discurso permanente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer algo? ¿Cómo nos vamos a organizar si no tenemos que comer, ¿no? Si no tenemos o no estamos cubriendo las necesidades básicas, ¿no? Se traduce no solamente en el hambre, sino en la calidad de vida en general.
y eso se corresponde con todos los estudios que ustedes conocen y las encuestas que andan por ahí. Es decir, no existe una calidad de vida a la cual yo pueda aspirar, no hay calidad de vida, de hecho, ¿no? Y entonces eso también se reflejó en los dibujos. Una mamá y una niña que están llorando por el hambre y la madre por no tener que darle de comer. Yo dibujé una persona que está flaco, que está pasando hambre y las calles que tienen huecos y los carros con los rines pelados, ¿no? Yo dibujé un amanecer, pero todavía triste. Estas son personas que están comiendo de la basura. Entonces, digámoslo así, esto tuvo una incidencia especial en los activistas, porque a la hora de discutir esto, lo primero que me decían es cómo yo organizo a alguien o cómo yo organizo una comunidad si están pasando por esto, ¿no? Es complicado, y eso también me imagino que ustedes han tenido ese problema, ¿no? Vamos con la otra. El cuarto tema es, hay una emocionalidad, hay una negación, hay una cantidad de sentimientos negativos en el discurso, permanentes. Y esto también nosotros lo hemos validado en la oficina con algunos estudios cuantitativos. Es decir, la gente principalmente tiene ansiedad, desesperanza, tristeza, rabia. Rabia es la primera emoción según nuestras encuestas, ¿no? Y eso se manifiesta en, digámoslo así, los activistas sobre todo tienen quizás una inteligencia emocional distinta. Y ya dentro de un rato hablamos de eso, ¿no? Ellos ven, digamos, la luz dentro de la oscuridad, o por estar haciendo lo que hacen se sienten algo mejor que el resto de los participantes, pero en general mucha negatividad en el discurso. Venezuela con una sombra negra y lágrimas grises, pero las lágrimas están llenando de esperanza la bandera. Yo dibujé las nubes y la lluvia, montañas llenas de ranchos, un río sucio. Todos los días amanecemos como más caídos. Hay dos personas observando. Yo puse una carita que es Venezuela, que está muy triste porque no tenemos empleo y hay hambre y el dinero no nos alcanza. Entonces, y fíjense esta imagen que es devastadora, ¿no? Yo dibujé una mujer hermosísima que está siendo golpeada por alguien muy fuerte. La mujer es Venezuela. La golpea a alguien poderoso con mucho poder. La mujer se deja pegar porque es masoquista. Sí, se deja pegar porque no sabemos, porque estamos como estamos. Entonces, imagínense el ambiente en las sesiones en ese momento, ¿no? Vamos con la otra. Salió obviamente el tema de la migración. Es decir, y esto lo hemos validado en otros estudios, tú sientas a 8 personas de cualquier parte del país a hablar 2 horas y todos tienen familiares cercanos que se han ido. Punto. Muy cercanos incluso, ¿no? Entonces el tema de la migración, digamos en este caso, para esta investigación, es un tema que se discute, entre los activistas. Es decir, la decisión, a pesar de que estoy haciendo algo bueno por mi comunidad, quizás me vaya, o quizás lo estoy pensando, ¿no? Y además se discute desde otro trasfondo, que es cómo yo organizo gente, cómo yo tengo equipos vecinales, equipos de mis asociaciones si se están yendo, ¿no? Si mi personal se está rotando, y eso me imagino que ustedes también, como todas las empresas, lo están viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo sigo trabajando sin capital humano que me preste ayuda? Nos dijo algo. Y si salgo del país y dejo de hacer activismo, me puedo convertir en parte del problema y dejo ser parte de la solución. Entonces, muchos dibujos con Venezuela y la gente escapando, huyendo o haciendo maletas. Vamos con el otro. Ok, luego está el tema de la participación. Les preguntamos de una, ¿qué significa participar para ellos? Tanto para los vecinos y para los activistas. Y aquí el discurso, obviamente, de los activistas, que es poderoso, es como su razón de ser. Ahorita vamos a ver qué hay detrás de eso emocionalmente. Es hacer y no hablar. Es decir, y esto se parece un poco al 2009. Es decir, yo en la medida en que concreto cosas, en la medida que hago cosas, y aquí sí hay una diferencia con el 2009, cosas a corto plazo, yo me siento bien, yo siento que estoy participando. En el 2009, quizás algunos de los resultados que teníamos eran a mediano plazo, a largo plazo. Uno podía tener metas a largo plazo. Aquí es hacer ya.
y hacer desde que se me rompió el tubo, el edificio, y lo tenemos que reparar entre todos, o inclusive protestar porque no nos ha llegado agua en un mes. ¿Okay? Entonces son ejemplos en donde hechos concretos determinan que tenga éxito y resultado. Yo acabo, se lo he comentado mucho a Débora y a Lorena, acabamos de hacer un estudio a finales del año pasado sobre gente resiliente en Venezuela, ¿no? Bien interesante. Y una de las características que tienen estas personas, que la tienen estos activistas, es que trabajan con micrologros, hacen pequeñas cosas que los hacen sentirse bien, ¿no? Que los hace sentirse que están participando, y por ahí va la cosa un poco, ¿no? Entonces la idea de participación va más allá del compartir o de la reunión, ¿no? Ya estamos cansados de reunirnos, y eso quizás es una secuela de los consejos comunales que ya no reciben recursos y que nos sentamos a hablar pero que no llegamos a nada. Es decir, participar es realizar actividades en pro de los demás, y en pro de los demás ya vamos a ver, sobre todo en este momento, qué significa, ¿no? Entonces la idea de participación, bueno, obviamente los vecinos tienen una visión, es más una idea ambigua de ellos, ya vamos a ver eso. Para el vecino participar es pagar la cuota del condominio, o se echó a perder el ascensor y bueno, yo pongo el bono extra que hay que pagar. O inclusive si mis vecinos están abajo pintando el edificio y yo les llevo agua, eso es participar, ¿no? Para los activistas es mucho más que eso, es hacer y no hablar, según lo que nos dijeron. Un poco con el siguiente. Luego está el tema, a la hora de participar les dábamos un papel y le decíamos cuáles las ventajas que tienes tú al participar y cuáles son las desventajas, un poco para medir de manera individual, y luego lo discutimos, qué significaba o cuáles eran los beneficios de participar. Y obviamente las ventajas, entre las ventajas que nos colocaron está ayudar al prójimo. El activista se siente sumamente satisfecho de lo que hace, y esto es un valor interesante, todavía permanece, digamos, engranado ahí, ¿no? Se siente bien con lo que hace, ¿no? Aprende cosas, se relaciona con otros, que por cierto es otra de las características de la gente resiliente de mi estudio que les hablé antes, ¿no? La gente que trabaja con alianzas, que trabaja con otros, se siente mejor que el que vive aislado, ¿no? Compromiso, resuelve problemas. Inclusive algunos me dijeron, pongo mi granito de arena y estoy mejorando el país de alguna manera. Y en algunos casos, bueno, mi calidad de vida aumenta, obtengo beneficios de alguna manera. ¿Cuáles son las desventajas de participar? Y aquí teníamos muchas de los vecinos, pero también de los activistas. Nadie me reconoce lo que hace, lo que hago, ¿no? Por mucho que elaboro y por mucho que hago, siempre es un problema, ¿no? No tengo tiempo, a pesar de, sigue la desconfianza, a pesar de que tratamos de movilizar, y aquí imagínense, no solamente edificios, porque bueno, no mucha gente vive como en edificios y en Barquisimeto algo, pero imagínense comunidades organizadas para poner un portón, o para exigir algún beneficio, o para exigir la luz, o comunidades o organizaciones que trabajan con teatro, con deporte, etcétera, etcétera. El tema de la desconfianza permanece ahí. Por más de que haga, no me reconocen lo que hago, ¿no? De hecho había un muchacho de los Boy Scouts de Barquisimeto en la sesión, y los demás que estaban ahí decían, wow, hay Scouts en Barquisimeto todavía, no sabía, ¿no? Y eran activistas. O sea, ahí había un problema de alianzas, pues, y sobre todo desde el punto de vista de él, ¿no? O sea, todavía existen los Boy Scouts, wow, increíble, ¿no? Indiferencia, es decir, la gente, muchas veces hay mucha apatía, luego vamos a ver qué significa eso. Falta de recursos, obvio, insumos, dinero, capital humano también, ausencia de lucro, corrupción, y esto es sobre todo de parte de los vecinos, es decir, yo sospecho de que la gente que participa y que está en mi junta de condominio, que está en mi consejo comunal, algo se debe robar.
¿no? Y eso es parecido al 2009 también, ¿no? Y esta que aparece con cierta fuerza, que es el tema de la persecución. Es decir, si yo me establezco como un líder dentro de mi espacio, dentro de la actividad que hago, puedo ser proclive a que me persigan las autoridades. Muchos valores detrás de las ventajas: unión, ética, decencia, compañerismo, mucha energía positiva detrás de las ventajas: satisfacción, alegría, respeto, satisfacción por la constancia, que es interesante. Entonces hay un discurso valorativo detrás de participar. Se mantiene, digamos, en el fondo hay un discurso valorativo importante, interesante, ¿no? Formas de organización dentro de la participación ciudadana. Esto lo construimos a partir de la narrativa de ellos, que es muy interesante. Es decir, conseguimos 4 formas de participación, digamos, en distintos niveles, que ellos mismos narraban. Obviamente la primera es cuando hay una emergencia, es decir, y esto es muy parecido también al 2009. Es decir, la gente se organiza cuando no hay agua, o cuando matan a alguien, o cuando hay una situación crítica dentro de la comunidad, ¿no? Cuando se daña algo y se ponen de acuerdo para pedir dinero. Para ellos eso es participación, desde el punto de vista de ellos. Luego hay una un poco más elaborada, que es espontánea, que es reactiva, que es cuando, digámoslo así, no son organizaciones formales, pero en nuestra comunidad el asfaltado de toda esa manzana y el cerco eléctrico y el portón lo pusimos nosotros, pero no tenemos una asociación de vecinos, no está conformada. Es decir, para atender una situación puntual, una situación espontánea, nosotros nos organizamos y realizamos esa actividad. Pero no hay líder, ni hay junta directiva, ni hay capacidad de formalizar la organización. Y eso es interesante porque es como una vía intermedia. Es decir, estamos buscando una solución como a mediano plazo, o a corto plazo, pero sin cada quien en lo suyo, porque estamos sobreviviendo. Sobre todo el tema tiempo y el tema trabajo es un factor ahí. Luego hay organizaciones un poco más formales, que tienen metas concretas. Es decir, participar es hacer algo puntual. Cuando hay una reunión de condominio, cuando se dañan los ascensores, la tubería, la luz, cuando en esa época en el Junquito no había calle, no había agua, no había nada, y solo en 7 años logramos tendido eléctrico, calles, tuberías, etc. Entonces, este tipo de organizaciones, y esto también tiene que ver con, entrevistamos gente que hacía jornadas de salud en Barquisimeto, con médicos, enfermeras, entrevistamos gente que también trabajaba con mascotas, con rescate de mascotas, ¿no? Para ellos, en este caso, metas concretas eran ese tipo de participación, es decir, en donde yo tengo un proyecto o tengo una necesidad y me organizo de una manera un poco más formal. Y un pequeño grupo, no muy grande, de alianzas formales que trabajaban en red, como ustedes. Sobre todo en Barquisimeto lo notamos un poco más, ¿no? Nos organizamos y conseguimos unos equipos o unas medicinas y nos fuimos al Delta del Orinoco, desde Barquisimeto. Una alianza un poco más estructurada, un poco más formal, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo con el tema del hambre ahorita. Es decir, y ya lo vamos a ver en otra lámina, hay muchísima intencionalidad de participación en comedores populares, en formas de organizar comidas colectivas, etcétera, etcétera, y eso se hace normalmente a través de redes, a través de alianzas, porque una sola organización quizás no lo pueda lograr o no tenga el mismo impacto, ¿no? Vamos con la otra. La motivación inicial, desde mi punto de vista, es el escalón más bajo, es decir, la emergencia. Y esto no es una buena noticia. Es decir, es una participación más bien reactiva, más bien de que ya es la última, la gota que derramó el vaso, entonces bueno, ahí sí nos organizamos, ¿no? Normalmente ocurre con eventos drásticos, personales o comunitarios, y normalmente ocurre entre mis vecinos y amigos más cercanos, ¿no? Es decir,
No me organizo con la calle al lado, sino me organizo con la gente que yo conozco hace 20, 25 años, ¿no? Y a partir de ahí construyo una participación que tiene que un poco que ver con un evento particular o una emergencia. Vamos con la otra. Atender un problema en el corto plazo es una variable clave para participar. Y en este caso el tema de la alimentación es el tema en las 3 ciudades. Es decir, si hay algo que yo pueda hacer, yo antes entrenaba niños para que jugaran fútbol, pero primero les tengo que dar de comer. O en los Boy Scouts nos estamos organizando para ir a una excursión, pero tenemos que hacer algún tipo de actividad que tenga que ver con alimentos. Y nos encontramos en prácticamente todos los sitios eso, inclusive entre los vecinos. Es decir, hay niños que me están pidiendo que me toquen la puerta todos los días y nos organizamos un grupo de madres para darles el almuerzo. Entonces el tema principal ahorita que está atacando a la gente es el tema de la alimentación. Y el otro tema es los servicios básicos, que como sabemos es un problema endémico a nivel nacional, que uno no lo vive en la burbuja de Caracas tanto como uno quisiera, o tanto como uno pensaría, pero en el resto del país es terrible, terrible. O sea, urbanizaciones en Barquisimeto, 6 meses sin agua, 90 días sin luz, 2 o 3 días sin luz. O sea, una cosa que tiene que ver mucho con este tipo de cosas que la gente se organiza, ¿no? Vamos con la siguiente. Otras motivaciones para participar en menor medida, pero que son importantes, es calidad de vida, atender contingencias y satisfacción personal. Es decir, y esto es interesante desde el punto de vista, lo vamos a ver luego con el Estado, ¿no? El Estado no existe. Y eso es una gran diferencia con el 2009. Me estoy adelantando un poco más a la película. Entonces yo tengo que mejorar mi condición o mi calidad de vida como pueda, ¿no? Entre mis vecinos, entre mi comunidad, entre los niños o las personas que yo atiendo en el grupo o en la cuestión que yo hago, ¿no? Entonces todo lo que pueda, que parece enfrentar una emergencia, es en realidad mejorar mi calidad de vida y de mis vecinos, ¿no? Tiene que ver mucho también además con la satisfacción de poder hacerlo. Yo lo hago por mi deber ser, no me gusta ser indiferente. Cuando llego a mi casa es mi paz, mi refugio, y me gusta que funcione el edificio. Mi deber ser es colaborar. Si se divide mi tiempo, ¿por qué no dar a la comunidad donde habito? Yo diría que mi participación es algo egoísta. Ayudo a los demás porque me da mucha satisfacción. Entonces, creo que es importante para mí, me hace sentir bien porque fue una decisión propia. Yo no me voy a meter en esto porque no me gusta y voy a dar lo que esté a mi alcance y en mi capacidad. Te enamoras de la idea de ayudar. Los activistas nos hablaban mucho, y probablemente ustedes tienen el mismo síndrome, de que esto es algo adictivo. Ayudar a los demás es algo como adictivo, te produce endorfinas, como hacer ejercicio, ¿no? O sea, tú te alegras, tu día duermes tranquilo, duermes mejor porque estás ayudando al prójimo, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, no solamente es un deseo de mejora de calidad de vida o atender una emergencia, sino de sentirme bien. Y eso tiene mucho que ver con una tercera característica de la gente resiliente, que es utilizar su inteligencia emocional, ¿no? Lo usan a través de la participación. Vamos con la siguiente. Y una consecuencia de eso es este subtítulo. Es una forma de obtener reconocimiento personal y reconocimiento social. Muchos vestigios, muchos indicadores de liderazgo entre los activistas. Es decir, yo tengo varios años haciendo esto, me siento líder de comunidad, me siento representativo en mi comunidad, me siento que además en alguna medida me lo han reconocido. Para los vecinos participar es una forma de obtener cosas concretas, pero para los activistas pueden ser también un sentido de pertenencia, unos valores de gratitud, de compromiso y de satisfacción. ¿Okay? Es que como somos agentes de cambio, despertamos en la otra gente esas ganas de ayudar. Lo que a mí me deja una gran satisfacción
uno no los está ayudando a ellos, ellos no nos están ayudando a nosotros. Uno se para cansada porque tiene un compromiso con el proyecto y te deja un montón de cariño. En el caso de los niños con cáncer, la satisfacción es que le dimos calidad de vida, inclusive si fallece. Una señora que trabajaba en una organización de niños con cáncer en Barquisimeto. Entonces hay un estímulo al ego de una manera inteligente, de una manera buena, de ayudar al prójimo y sentirme bien y tener reconocimiento social al mismo tiempo. Vamos con la otra. Esta es quizás una lámina importante por el resultado. Es decir, ninguno de ellos o prácticamente nadie se formó para participar. O no han hecho cursos, o no conocen instancias o mecanismos, o no han tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que significa participar. Entonces, básicamente todo el mundo nos dijo, o hay pocas opciones de formación que se conocen, o la formación se hace a través de la experiencia personal de cada quien. Sí, yo me formé en la calle, yo me formé activándome, yo me formé haciendo las cosas, ¿no? Algo que nos pasó mucho en el 2009 también, la participación es un acto valorativo que se enseña en el seno de la familia. Es decir, es a través de los valores de la familia, en donde en mi casa siempre nos decían que teníamos que ayudar a los demás, y sobre todo en Barquisimeto había un componente religioso ahí interesante, ¿no? Es decir, la iglesia, Dios, etc. En otros estudios que hemos hecho últimamente, eso nos está apareciendo mucho. Es decir, hay un componente, digamos, religioso en donde Dios y, digamos, la comunidad que tiene que ver con valores religiosos está muy presente en la idea de participar. Es algo que es interesante. Pero en términos de formación, no hay formación. O sea, según ellos, en ningún lado se les ha enseñado el cómo. El cómo. Vamos con la otra. Aquellos que participan se van perfilando como líderes y se sienten de esa manera. Es decir, líderes vecinales, líderes de sus organizaciones, líderes inclusive de su ciudad, son referencias. Entrevistamos a varios médicos, a varias personas que trabajaban en el área de salud, pero también en el área deportiva y cultural, y nos decían que empiezan o se perfilan con un cierto tipo de liderazgo, ¿no? Y se convierten en puntos de referencia dentro de su comunidad, ¿no? Muchos de ellos nos dicen, es que ya no existe el Estado, es que ya la alcaldía no está presente, es que no hay ningún tipo de autoridad aquí. Entonces, en el espacio en donde nosotros trabajamos, nosotros ahora somos la referencia, ¿no? Y eso es un cambio importante con el 2009. Igualmente lo ven como un tema de responsabilidad y, digámoslo así, lo ven como un espacio. Ese espacio es ese vacío que los líderes están asumiendo, ¿no? El problema no está en preocuparnos, sino en ocuparnos. Socialmente la gran mayoría nunca se lanza al terreno por cuenta propia, una minoría sí ocupa ese lugar. Entonces ellos se ven como una minoría que está ahorita tratando de resistir lo que está sucediendo. Vamos con lo otro. La participación como tal, y esto se parece un poco al 2009, es muy microlocal. Es decir, inclusive en aquellas organizaciones que pudieran tener algún impacto en Cumaná o en Barquisimeto o en la Gran Caracas, siguen siendo iniciativas pequeñas, se siguen viendo como microlocales, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la crisis. Es muy difícil crecer en la crisis, es muy difícil además conseguir participación, digamos, de la gente en la crisis. Sin embargo, ahí hay como dos narrativas, ¿no? Y aquí quizás me pueda detener un poquito, ¿no? Hay quienes dicen entre los participantes que la participación ha aumentado por la crisis, que la gente es más solidaria. Y ustedes quizás tengan más, digamos, variables para medir eso, ¿no? De que porque la gente se está muriendo de hambre o porque la gente, o porque hay más, digamos, hay una crisis muy fuerte en la salud, en la alimentación,
hay una reacción a eso y la gente se ha mostrado un poco más de solidaridad. Hay otro grupo dentro de los mismos participantes que dicen no, todo lo contrario, la gente está más egoísta, es más individualista, protege más su casa, su familia, su núcleo familiar y no tiene tiempo para estas actividades, ¿no? Entonces hay una participación, digámoslo así, en donde por la crisis humanitaria pudiera haber una reacción a eso o pudiera no haber una reacción a eso. Adicionalmente hay dos tipos de participación, o medio obvias, pero que hay que decirlas. Es decir, hay una participación local y tiene mucho que ver con organizarnos para recibir las cajas CLAP, organizarnos para recibir algún tipo de alimento, inclusive comprar entre nosotros alguna especie de primera señal de cooperativa alimenticia o algo así, pero también hay una participación temática, es decir, todavía hay grupos que se dedican a hacer teatro, que se dedican a hacer deporte, que se dedican a hacer algunas cosas, pero en su expresión más mínima. Es decir, yo tenía antes 10 voluntarios, ahora tengo 2, y de broma. ¿Por qué? Porque se han ido o porque no están presentes, ¿no? Vamos con la otra. Esto es interesante entre los activistas en el sentido de que la participación genera valor público en un país donde el Estado no existe. Y aquí de nuevo repito un poco lo que decía antes, ¿no? La participación ciudadana para ellos es una manifestación de que como el Estado no existe, nosotros tenemos que tratar de organizarnos para cubrir nuestras necesidades básicas. Sí, te recomiendo que le ponga, porque si no se va a apagar. Esto es un gran cambio cualitativo, por lo menos desde mi opinión, con el 2009. En el 2009 había un discurso permanente de la importancia de los consejos comunales, de la asignación de recursos de parte del Estado a los consejos comunales, de elaboración de proyectos comunitarios, de una discusión, sobre todo en términos de asociaciones de vecinos, ¿no? En donde la idea de la asociación o la asamblea de vecinos estaba muy presente en el discurso. Aquí no hay nada de eso. Aquí es el Estado me abandonó. Y también se los digo con propiedad, teníamos en el grupo gente que era oficialista. Si teníamos en cada sesión había gente del oficialismo. Y el alcalde no ha pasado por aquí. El gobernador no existe. Las distintas entidades regionales o locales que tienen que ver con servicios públicos nos han abandonado. Entonces yo estoy participando porque de alguna manera tengo que cubrir esa necesidad. De alguna manera tenemos que organizarnos para tener agua, para tener luz, para tener, digamos, lo básico, ¿no? Permiso, esas personas oficialistas sí. ¿Se sentían también disgustadas o le parecía que las circunstancias no estaban apropiadas? Se sentían muy disgustadas por la situación país, pero, y eso nos pasa en otros estudios, a la hora de argumentar quién puede tener la culpa o a quién podemos criticar, ahí se detienen, ¿no? Hasta ahí llegan, ¿no? Forma parte de... hay muchos culpables, ¿no? Sí, hay muchos culpables. Y bueno, en el área económica es un clásico, ¿no? De quién es culpa de lo que está pasando de la economía, de todos nosotros. No, de todos nosotros. De todos nosotros. De todos nosotros. Me llama un poco la atención, no hemos visto el final, sí. Pero te preguntaría, ¿qué pasa con la participación en cuanto a las redes? Okay. En cuanto a lo que es aquello de los grupos, de los chats, okay. He hablado de que se entiende que participar es ayudar. Sí. Y en este momento muchas de las cosas que se plantean es por las redes, por los grupos, sí. En cuanto a que los alimentos regulados los están dando en tal o cual supermercado, sí. En que hay una lista de medicamentos que llegó a tal lado y que la gente lo pasa, pero hay una cosa que se señala, que me llama la atención en lo que tú dices, que es participar o no. El retuitear
Ujú. Hay gente que lo ve como muy bueno, que es participación, Sí. pero hay otros que lo ven muy malo, repite, ¿y qué haces? Sí. No ayuda, solamente lo que está es pasando la noticia. Sí. No está llevando a la gente o no está preguntando si es cierto la noticia o no. Entonces te pregunto, en ese trabajo de campo que ustedes hicieron, habla un poco de esta parte de cómo las redes entran en lo que es la participación. Bueno, Un poco menos activa, diría yo, ¿no? le comento mi percepción, porque además el público que teníamos era muy particular, ¿no? Ok. Yo diría que solamente en Barquisimeto y en una sesión o dos de Caracas la gente tenía teléfono inteligente, ¿no? Es decir, estamos viendo que las redes sociales para muchos de estos grupos no forman parte de su vida, ¿no? Eso es una, ¿no? Dos, sí hay, y eso lo tenemos con evidencia de otros estudios, sí hay interacción a través de mensajes de texto, a través de internet. Mucha gente sí tiene la posibilidad, digamos, de acceder a noticias o cosas así, y Facebook lo tiene prácticamente 86% del país, ¿no? Y ahí sí hay una interacción, ¿no? Pero cada vez, digámoslo así, en este segmento, en menor medida se pueden utilizar eso porque no hay acceso. No hay acceso, así de simple. Sí hay una disposición a hacerlo o lo hacía antes. Si tú vives en edificio, es probable que haya un sistema de comunicación, independientemente si es WhatsApp o no. Pero en Barquisimeto y en Cumaná no hay tantos edificios. Entonces, por lo menos la gente que entrevistábamos se sentía, y eso es una buena pregunta, se sentía un poco aislado. Y quizás el internet no llega, porque se queda que es muy difícil. Y no hay luz. No hay luz. No hay luz gran parte del tiempo, ¿no? Vamos con la otra. ¿Ok? Pregunta muy interesante. ¿Protestar es participar? No, protestar es participar. Hoy, abril del 2018, con todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, para un grupo, y lamento decirlo, una opinión mayoritaria de la narrativa de las sesiones es que no es una forma de participar, ¿no? Para esa gente el discurso era no, porque no resuelve nada, tan sencillo como eso. Es decir, yo protesto, pero al final ¿qué saco? ¿No? Y quizás es una secuela de lo que pasó el año pasado y lo que pasó en el 2014. Es decir, inclusive a nivel local yo puedo protestar, pero eso no significa que la luz me va a llegar inmediatamente o que van a atrapar al ladrón que hizo lo que hizo en la comunidad, ¿no? Para una opinión minoritaria de personas, entre los que se incluían mayoritariamente activistas, obviamente la respuesta es sí. Sí. Yo protesto porque además involucro a otros. Es una forma de participar, es una forma de organizar a la gente. Y esto también tiene algo de diferente con el 2009. En el 2009 la protesta se veía como un sendero lógico y legal para reclamar tus derechos. Es más, la protesta tenía sus bemoles, tenía sus cosas negativas, era microlocal, era reactiva, etcétera, como lo es ahorita, pero la protesta era válida. Aquí yo diría que eso ha cambiado y eso tiene varias aristas, ¿no? Una de las aristas es no resuelve nada, otra de las aristas es me da miedo protestar, y eso lo hemos visto en otras encuestas, ¿no? Es decir, 76% del país quiere salir a protestar, cifras de nuestra última encuesta, ¿no? Pero 64% del país tiene miedo de salir a protestar, ¿no? Entonces hay una conjunción, ¿no? ¿Qué es una protesta? Es una forma de llamar la atención. Fíjense cómo cambia el discurso. Si yo les pusiera la cita del 2009, es una forma de reclamar nuestros derechos. Aquí es una forma de decirle a la gente o a las autoridades que no existen, tenemos un problema, ¿no? Protestar es participar, no, porque la gente que participa no tiene que estar protestando, no, porque es la necesidad lo que los obliga a protestar y porque no nos unimos antes de tener que llegar a la protesta, ¿no? Entonces hay muchas experiencias negativas alrededor de protestar y ya vamos a ver cómo eso se ve a nivel de los consejos comunales, ¿no? que es una noticia no muy buena, ¿no? Vamos a la siguiente. Tipología del activista.
Entonces aquí les hacíamos la pregunta que les dije al principio: ¿cómo ven al activista y cómo se ve a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven ellos mismos? Bueno, se sienten líderes, sienten que son parte de un proceso constante, que tienen metas y convicciones, que es interesante, ¿no? Que han logrado trascender el inmediatismo para, digamos, tener algunas metas de mediano plazo, yo diría con algo de optimismo, ¿no? Utilizan como el activismo como una herramienta para escapar de las preocupaciones causadas por la situación país. Es decir, sienten que es una burbuja en donde ellos pueden pertenecer, ser y ser reconocidos de alguna manera, ¿no? Y son individuos resilientes y con mucha inteligencia emocional. Es decir, el muchacho Boy Scout de Barquisimeto tiene 25 años como Boy Scout y nadie lo va a sacar de ahí. Ese es su feudo, su territorio, es lo que más le gusta hacer. Le gusta estar con chamos, le gusta tener actividades, y así cada quien en su área tiene, digamos, estas características. ¿Cómo lo ven los vecinos? Bueno, los ven como personas que tienen credibilidad, los ven con personas que son optimistas. Oye, el presidente de la asociación de vecinos de mi edificio es optimista. Yo no soy, pero él sí, ¿no? Los ven como guerreros. Es decir, en un país tan complicado como esta gente hace algo y se enfrenta a las cosas, ¿no? Y son personas que de repente tienen sus necesidades cubiertas. Es decir, de repente están haciendo eso porque están bien económicamente o porque no les va mal, ¿no? Es más, es sospechoso. Probablemente tienen interés, ¿no? Tienen algo de interés, porque están haciendo esto, ¿no? Y esto es también clásico de lo que se ve. ¿Cómo ven a los vecinos? Bueno, ¿cómo se ven los vecinos? Los vecinos se ven, obviamente, por lo que vimos al principio, desesperanzados. Es decir, viven una situación país en donde sienten que tienen las manos atadas, ¿no? Participar no es una opción para ellos, porque ellos no quieren pelear con nadie. Ellos quieren evitar conflictos. Quieren quedarse en su casa viendo DirecTV. Entonces, para ellos, evitar conflictos es algo importante. Y no se quieren meter en política. Es decir, sienten que la participación pudiera tener algo que ver con politización o política microlocal, y eso no es bueno. ¿Cómo los ven? ¿Cómo lo ven los activistas? Bueno, obviamente los ven como apáticos, indiferentes, ¿no? Prefieren mantenerse alejados porque tuvieron malas experiencias en el pasado, no tienen confianza. Son un reflejo del individualismo imperante en nuestra sociedad durante los últimos años. Y aquí hay un temita interesante, ¿no? Los activistas los ven a estas personas, además los descalificaron muchísimo, ¿no? Los ven como personas que no tienen amor a Venezuela, que no consideran de que, oye, hay que sacar adelante esto con el esfuerzo de todos, ¿no? Los ven como egoístas. Y esto es muy importante, muchos no tienen conocimiento de ni iniciativas ni organizaciones, ¿no? Los vecinos, en este caso hay una nota aquí, en esta pregunta no se dan por aludidos. Es decir, están describiendo otras personas que no son ellos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque ellos sí sienten que en alguna medida, aunque sea llevándole agua al Señor, sienten que están participando o pagando el recibo de la Junta de Condominio, ¿no? Vamos con la otra. El Estado totalmente ausente. Es decir, cuando uno le pregunta a la gente, ¿están recibiendo recursos? No. ¿Están recibiendo algún tipo de ayuda de la alcaldía, de la gobernación, de los entes autónomos, etcétera? Nada. Es una gran diferencia, como les dije antes, con el 2009. Inclusive, ir un poco más allá, no hay liderazgos del Estado que los representen. La antipolítica sumado al cubo a nivel local, ¿no? Ya ¿quién es ese alcalde? Ni sé su nombre,
Es más, porque no voté en las elecciones, ¿no? ¿Quién es mi concejal? Nadie sabe en este país que es un concejal, ¿no? Es más, el Estado es un obstáculo para la participación, no nos deja hacer lo que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? ¿Cómo está la ciudad de Cumaná? No se ha visto la participación de la alcaldía. Antes sí, mucho antes. Desde que están los candidatos del chavismo no se ha visto nada, ¿no? Hace tiempo llamaron una cuadrilla y los vecinos hicieron una olla de sopa para los trabajadores. Hasta ese nivel hemos llegado. O sea, llega la cuadrilla de la alcaldía y los tuvimos que alimentar nosotros, ¿no? En el caso de la música, la alcaldía ha interferido. En el Topito, en el Valle, el Comando Táctico de la Revolución nos exigió que teníamos que pertenecer a un cuadro político del gobierno para poder seguir dando clases y se abandonó el proyecto. Entonces, más bien, el Estado puede ser un obstáculo para lo que yo quiero hacer. Vamos con la otra. Consejo Comunal. El Consejo Comunal, desde las pocas aproximaciones que tuvimos en estas ciudades, quedó para esto. Es decir, es el principal articulador del reparto del esclavo. Eso lo hemos visto en otros estudios. Hacen las listas, condicionan la comida a gente que tenga el carnet de la patria, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un estudio que demuestra que hay evidentemente un apartheid alimentario en Venezuela, en donde si tú eres partidario del gobierno y si tienes ciertos, digamos, lazos con el Consejo Comunal, es muy probable que recibas más tu caja CLAP que las otras personas, ¿no? Y esto es quizás una evidencia cualitativa de eso, ¿no? En algunos casos encontramos ejemplos de participación entre asociaciones de vecinos de consejos comunales, pero fue muy poca, porque en realidad el consejo comunal se ha quedado, digamos, en eso, ¿no? Vamos con la otra. Un detalle importante, muy diferente al 2009, el del 2009 ya se empezaba a evidenciar, pero aquí de manera flagrante se decía: el consejo comunal funge como unidad de control político. Es decir, los consejos comunales que quedan no se han reelegido, no ha habido elecciones, digamos, en los últimos meses o inclusive años. Los vecinos deben seguir una línea política para poder participar. Obviamente, inclusive, y esto es muy interesante, cuando hay una protesta en la comunidad, los primeros que disuaden la protesta son los líderes de los consejos comunales. Entonces en Cumaná nos encontramos en las dos sesiones y en Barquisimeto en una sesión nos dijeron: el líder del consejo comunal va hasta la protesta y le dice: o dejan de protestar o yo mismo llamo a la guardia. Entonces es un control político ya a otro nivel, mucho más localizado, mucho más comunitario, entre inclusive vecinos que se conocen hace muchos años, porque no es un extraño que viene a disuadirte, es tu vecina o tu vecino, ¿no? Y otra cosa que nos pareció interesante, sobre todo en Cumaná, es que los consejos comunales ahorita parecen hereditarios. Es decir, las familias controlan el consejo comunal, distintas familias. Son primos, sobrinos, tíos, hermanos, etcétera, que se van repartiendo los cargos y parece que tienen algo que ver con falta de generación de relevos de liderazgo vecinal o falta de rotación de cargos o falta de transparencia electoral a la hora de elegir, digamos, a nuevas autoridades. Pero nos llamó poderosamente la atención. En el consejo comunal donde yo estoy, todos son familia menos yo, por decirles algo, ¿no? Vamos a ver. Y también encontramos que los consejos comunales pudieran llegar a ser o están haciendo otras cosas, ¿no? Además todo lo que tiene que ver con identidad, que es interesante, cedulación, carnet de la patria, algunas actividades recreativas, pero básicamente esa es la tendencia, ¿no? Actividades de control, ¿no? Vamos con la otra. Empresa privada. Y bueno, aquí también hay malas noticias, como se imaginarán. Es decir,
prácticamente todas las actividades con la empresa privada son empresas grandes, renombradas, cuando se menciona alguna, si acaso se menciona. En este caso particular mencionaron dos, empresas Polar y Nestlé, que dan algunos talleres que yo conozco, talleres inclusive dicen los vecinos, de culturales o que tienen que ver con emprendimiento, ese tipo de cosas, ¿no? Pero estos son quizás excepciones, ¿no? Excepciones. Y hablan de esas excepciones como en el pasado reciente, el año pasado. Este año, cero. Este año pareciera que esas empresas no están muy presentes, por lo menos en las actividades que ellos hacen. Vamos con la siguiente, que creo que las alianzas con la empresa privada también se han visto afectadas por la situación país. Es decir, queda muy poca visibilización de alianzas, digamos, entre la comunidad y los comercios o los comerciantes de esa comunidad. Que eso en el 2009 sí se veía algo, es decir, el señor del abasto, el otro nos donaba unos balones, nos poníamos de acuerdo con la empresa local o una empresa local, cero en este caso. Es decir, las alianzas con pequeños y medianos comercios han desaparecido por completo, ¿no? Y muchas de esas iniciativas, y piensen en Barquisimeto, en el parque industrial, y piensen en las muy pocas empresas grandes que hay en Cumaná, Toyota, Polar, Monaca, se han ido o ya no existen o tienen poca presencia. Entonces se ha visto muy afectado esa cooperación o esas alianzas, ¿no? Estamos terminando, ¿no? Entonces, bueno, le preguntamos en esta última parte de la sesión a las personas, bueno, ¿cómo explican ustedes que la gente no participe? Un poco para luego hacer la pregunta inversa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la gente participe? ¿No? Y bueno, la apatía explicada de los vecinos tiene un poco que ver con primero, yo participo, es decir, es moralmente correcto participar, pero en muchos casos no es bueno hacerlo porque se politiza el tema. Digamos, esa es básicamente la percepción que tienen los vecinos de la apatía. Es decir, la gente no participa porque no se quiere involucrar en la política local, política con P minúscula, ¿no? Porque no quiere de alguna manera meterse en ese rollo cuando está haciendo otras cosas, ¿no? Porque sienten además que el colectivo, que no son ellos, ¿no? Son sumamente individualistas, ¿no? Y no estamos unidos, es decir, por interés propio, estamos más desunidos. Cada quien piensa en su interés propio y en cuánto me puedo ganar y en cuánto me puedo aprovechar de eso. Es la viveza del venezolano, lo mío es mío y lo demás no importa, el egoísmo, ese es el cáncer que está matando a Venezuela. Es un discurso que tiene presente, yo diría, en las sesiones que yo modero como 3 o 4 años, ¿no? Aunque el tema del egoísmo tiene mucho tiempo. Nunca he podido resolver eso. Le he preguntado a varias personas por qué la gente siempre dice que los demás son egoístas, ¿no? Pero el tema está ahí servido, ¿no? Es la excusa para yo no hacer, ¿no? Yo me protejo a mí mismo, y yo siento que los demás están obrando en contra mío y porque tienen otros intereses, ¿no? La apatía explicada desde los activistas, vamos con la otra, tiene un poco que ver con lo que les decía antes. Uno, una cultura de indiferencia, ¿no? Obviamente que esa indiferencia tiene algo que ver con la crisis, ¿no? Pero que ya está arraigada en la sociedad venezolana. Es decir, no es un problema de yo conseguir gente, es que ya la gente no quiere hacer nada, ¿no? Y otra razón poderosa que ustedes sí pueden atacar, que es que la gente no tiene el conocimiento suficiente para participar, no sabe cómo. Y es bien interesante para que vean la imagen, ¿no? En Barquisimeto teníamos la primera sesión que fue de activistas,
¿no? Y que fue una sesión, yo diría hasta bonita, de las más bonitas que yo he moderado, porque la mitad no se conocía y se conocieron entre ellos, y tú estás haciendo esto y yo estoy haciendo esto, oye, qué bueno que nos conocimos, se abrazaron, se intercambiaron teléfonos, todo quedó muy bien. Y a los 15 minutos tuve la sesión de vecinos, y cuando uno le pregunta a los vecinos, bueno, ¿y qué está pasando en Barquisimeto? La gente se organiza, está haciendo cosas. Aquí no pasa nada. Esto es horrible, todo el mundo se odia, esto es egoísmo puro, aquí ya no queda nadie. No hay organizaciones, no queda nada. Entonces son como dos mundos totalmente distintos, ¿no? En donde ellos viven, digamos, en su resiliencia, y los vecinos viven en su crisis personal e individual, ¿no? Que además tiene sentido, ¿no? Y como les dije, la tercera razón, que es una razón inclusive fuerte, se percibe la apatía como una falta de conciencia nacional, de patriotismo, ¿no? Creo que hay dos láminas, esta es la penúltima. ¿Cómo hacemos para que la gente participe? Y esto se lo preguntamos a los dos grupos, y obviamente de los vecinos, de los activistas, perdón, recibimos más respuestas. El internet que está echando. Ok. Bueno, aquí nos decían cosas como no hacen nada, no saben de lo que se están perdiendo, hay mucha flojera, el deporte más popular en Venezuela es hablar y el menos popular es hacer, porque yo he tratado de convencer a otros y lo he logrado con pocas personas. Las personas incultas son las que menos tienen iniciativa. Fíjense esa frase, ¿no? Y las que no tienen una cultura nacional son más fáciles de convencer. Ok. Nos dijeron 4 drivers cuando les hacíamos la pregunta, bueno, ¿cómo incentivar a la gente? ¿Cómo hacer que más gente participe? ¿No? La primera surge de la necesidad de lo que está pasando en el país. Es decir, para un grupo importante de ellos hay nuevas formas de solidaridad. Hay niños muriéndose de hambre. La gente se tiene que activar alrededor de eso. Tenemos graves problemas con los servicios públicos. La gente se tiene que organizar y tiene que ser solidario frente a eso. Y uno lo puede evidenciar, digamos, de manera empírica de muchas formas, ¿no? Pero eso es una de las formas que es casi obligado a participar. Si no te queda otra, porque si no, no vas a tener ascensor en tu edificio. ¿Y cómo vas a subir la compra? ¿No? O nos van a seguir robando en la comunidad. Entonces tenemos que cercar, tenemos que activarnos, tenemos que ser solidarios con lo que está pasando y tenemos que ser activos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El segundo driver es resultados concretos, y eso tiene algo que ver con el 2009 y lo que siempre nos han dicho alrededor de participar, ¿no? Si yo veo las cabillas y el cemento, es porque vamos a construir algo y ahí sí yo me activo, ¿no? Entonces, pero en este caso los resultados concretos tienen que ver, y quiero que lo vean con ese grano de sal, con los micrologros. Es decir, el activista insiste mucho en haciendo pequeñas cosas yo puedo cambiar mi entorno. Ya no puedo pensar en grande, y eso es un resultado quizás malo para nosotros en general, ¿no? Como sociedad. No podemos pensar a largo plazo. Pero si yo hago algo pequeño y hago muchas cosas pequeñas con gente que se parece a mí, que hace cosas que les gusta, tenemos resultados concretos. Y eso es un driver, puede ser hasta interesante, no sé si se maneja bien, inclusive en términos de formación. Educación o formación, necesitamos herramientas, y nos lo decían los activistas de alguna manera, no tanto académicas o herramientas, digamos, metodológicas, pero sí herramientas que nos permitan, y ahí me permito tomarle la palabra, a conectarnos mejor, ¿no? En Barquisimeto y en Cumaná, en las 2 sesiones activistas, al final me dieron las gracias porque dijeron, por fin alguien nos reúne. Y yo no se estaba reuniendo a nadie, yo quería averiguar mi cosa, ¿no? Pero por fin nos conocemos entre nosotros, qué bueno. ¿Cuándo es la próxima?
¿no? No hay próxima, pero no se preocupen que esto se lo voy a transmitir a alguien, ¿no? Entonces la idea de educarse o de formarse puede estar presente ahí, y ahí yo les recomiendo algo que yo he trabajado por muchos años, que son las redes no sociales, sino las redes de alianza, que es lo que está aquí presente en este cuarto, ¿no? Sí, cómo buscamos maneras de conocer qué hace el otro, independientemente, inclusive si está en el mismo territorio, ¿no? Y la cuarta motivación que ellos mismos dijeron son motivaciones religiosas, que lo hablé un poquito al principio. Es decir, hay una idea valorativa muy fuerte en la sociedad, sobre todo en Barquisimeto lo vimos con mayor fuerza, y en Caracas, en donde la parte religiosa es un driver, es un motivador para participar, por los valores religiosos que yo tengo, por lo que significa la religión en mi vida, por lo que significa la religión en los valores de mi organización, ¿no? Por lo que significan los valores religiosos en lo que yo quiero construir, ¿no? Entonces, yo diría que más que un driver de la motivación para que la gente participa, es una tendencia que cada vez se va a ir construyendo y se ha manifestado en Venezuela de distintas maneras, ¿no? Que ustedes también estoy seguro que la han visto. Es decir, hay algo ahí en donde no solamente organizaciones católicas, sino de distintas religiones están articulándose alrededor de esa motivación, digámoslo así, religiosa. Una última lámina que me había pedido Débora que pusiera, que es una lámina no muy buena, pero lamento terminar con esto, pero es un par de los resultados, es que encontramos en las 6 sesiones muy poca disposición a formalizarse asociativamente como organización. Es decir, no hay un intento de estructura alrededor de arreglos institucionales más formales, por esas 4 razones que están ahí. Es decir, por la situación país, ¿en dónde me inscribo? ¿Cómo la formalizo? ¿A qué registro voy? Puede ser peligroso inclusive, ¿no? Además lo hago con gente que probablemente se vaya del país en algunos meses. Entonces estoy creando algo medio falso, ¿no? Es difícil encontrar capital humano, me disculpan el error aquí. Es decir, no hay voluntarios, no hay vecinos dispuestos a acometerse a esto a mediano plazo, ¿no? Hay poca formación o conocimientos de cómo hacerlo. Y esto es un problema ya casi que estructural, ¿no? ¿Cómo me organizo? Entonces, bueno, ¿cómo asumo eso, ¿no? Y la otra cosa es, bueno, si yo me formalizo, ¿para qué me formalizo? Porque si el Estado no existe, o el Estado no me va a reconocer, o el Estado no va a trabajar conmigo en sus distintos niveles, entonces yo estoy, no sé, estoy organizándome para mí mismo, en todo caso, ¿no? Sí, o inclusive de otros casos me hace más vulnerable a una persecución. Exactamente. El tema político está ahí, no lo puse, pero obviamente está ahí. Independientemente del tema político, yo sí encontré, y esto es quizás para terminar un tono más positivo, entre los activistas, mucha resiliencia. Es decir, yo tengo muchos años haciendo esto y nadie me va a sacar de aquí. O sea, antes yo tenía un equipo de 12 personas que hacíamos teatro comunitario, por darles un ejemplo, y ahora solo quedamos 2, pero nosotros vamos a seguir, y vamos a seguir buscando gente. Es decir, mucho compromiso, y esto quizás no es tan bueno, emanado de la rabia de la situación del país. Si yo soy el último que se va a ir de aquí. Quizás lo decían por la sesión y por el tipo de gente que estaba allí. Yo siempre sospecho de esos discursos, pero también vi, digamos, mucha motivación interna. Es decir, lo que yo hago no lo está haciendo nadie. Y entonces, si no lo hace nadie, yo tengo que asumir esa responsabilidad. Yo tengo que asumir esa responsabilidad con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos, con lo que yo creo. Entonces ahí hay, digamos, por llamarlo de alguna manera, hay alguna reserva moral
como dice Inés Quintero, creo que es que dice eso, ¿no? Hay una reserva moral en los venezolanos en continuar, ¿no? En continuar frente a una situación, un país muy dramática, ¿no? Hasta aquí llegué.